Hola, buen día. Soy la profesora Omaira Borges y en esta oportunidad, junto con mis compañeros, el profesor Eduardo Abreu y el profesor Jaime Palacio, vamos a desarrollar el siguiente tema, la evaluación. ¿Pero qué tipo de evaluación? La evaluación cuantitativa y cualitativa. Iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la evaluación? En la actualidad, este concepto ha trascendido de su rol tradicional, que era de control y calificación final, y se ha convertido en un componente intrínseco del proceso de aprendizaje. Este cambio de paradigma lo define como una transición de la evaluación formativa, que era impulsada por el docente, a una formadora que es impulsada por la autorreflexión del estudiante y está centrada en el empoderamiento del alumno. Entonces, evaluar no es solo calificar, evaluar es comprender, evaluar es acompañar, evaluar es construir, evaluar es negociar. Y eso lo vamos a ver a lo largo de las exposiciones. Ahora vamos a contrastar lo que es la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. La elección del paradigma determina las técnicas y el lenguaje utilizado en el proceso evaluativo. En la evaluación cuantitativa se basa en el paradigma positivista y empírico, cuyo objetivo es obtener datos numéricos susceptibles de un análisis estadístico. Que proviene de diseños experimentales, lenguajes numéricos y hace énfasis en objetivos cuantificables. Las técnicas que se utilizan comúnmente son las encuestas, los censos, los estudios de seguimiento, análisis de información cuantitativa. Por eso se dice que es objetiva, estandarizada y es ideal para la evaluación sumativa. La evaluación cualitativa se fundamenta en los paradigmas fenomenológicos y constructivistas. El objetivo es comprender los procesos, las actitudes, valores y motivaciones. Se caracteriza por la investigación naturalista, predominio de la inducción, interpretación, el lenguaje verbal, los resultados de generalización limitada. Las técnicas comunes que se utilizan es la observación, las entrevistas, los diarios, las historias de vida, los grupos de enfoque, etc. Por eso se habla que es una construcción del conocimiento en donde se pueden verificar si hay errores o no. Algunos dicen que es subjetiva, pero es flexible, y este tipo de evaluación es ideal para los diagnósticos y en el enfoque formativo. Buen día, profesor y compañeros. Les voy a hablar sobre las teorías divergentes y complementarias, o el choque de paradigma, también conocido. La principal divergencia radica en el enfoque epistemológico y el rol de los participantes. El autor Ray Tyler, su enfoque es objetivo, su naturaleza es técnica y lineal. Se centra en la congruencia entre los objetivos preestablecidos y los resultados obtenidos por el alumno. La visión del evaluador actúa como un técnico externo que mide cambios de conducta observables mediante pruebas estandarizadas. Su objetividad busca neutralidad y la verdad científica a través de datos cuantitativos. Guba y Lincoln, su evaluación es constructivista o de cuarta generación. Su naturaleza sociopolítica y emergente. La evaluación no describe una realidad fija, es una construcción social entre todos los involucrados. Tiene una visión del evaluador, actúa como un mediador o facilitador de la negociación entre los diferentes grupos de interés. Su subjetividad reconoce que existen múltiples realidades y que los juicios de valor son el centro del proceso. La finalidad del estudio se complementa en la práctica dependiendo del objeto a evaluar. El método de Tyler es útil para medir los logros específicos de aprendizaje en currículos cerrados.
mientras que el de Guba y Lincoln es preferible evaluar programas sociales complejos o reformas donde el proceso y la participación son críticos. El uso de la información, ambos coinciden en que la evaluación debe servir para la toma de decisiones y la mejora, aunque difieren en quién decide qué mejorar y bajo qué criterio. La crítica de Ray Taylor, su meta principal es el logro de objetivos. El de Guba y Lincoln es acuerdo entre actores. La metodología, la de Ray Taylor, cuantitativa, y la de Guba, cualitativa. Su función, control y medición de resultados, es la de Ray Taylor. La de Guba y Lincoln, comprensión y transformación. Las modalidades de evaluación, según los agentes evaluadores, se clasifican en tres tipos principales: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación es la evaluación que realiza el propio individuo sobre sus propias acciones, productos o desempeño, fomentando la metacognición. Aquí el alumno o el participante tiene la capacidad de aprender y de saber cómo él aprende, mejor conocido de una forma epistemológica. La coevaluación es la evaluación conjunta donde los estudiantes valoran el trabajo de sus compañeros de manera mutua, promoviendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. La heteroevaluación es la evaluación tradicional, que la realiza una persona distinta al grupo, es decir, el profesor. En la autoevaluación, la ventaja es que la persona o el estudiante puede reflexionar, puede medirse y hacer su propio meta de si logró o no logró el desempeño. En la coevaluación, la interacción, la socialización permite que ambos aprendan el uno del otro, e incluso de los errores del uno aprende el otro también. La heteroevaluación es de forma más profesional, es el docente quien realiza la evaluación. ¿Cómo se aplica en el aula? El diseño de una estrategia. Se le manda a realizar una actividad a los estudiantes. Deben hacer un proyecto de investigación científico sobre cómo el estrés negativo o el distrés afecta el aprendizaje. El componente cualitativo, el docente realiza una entrevista de reflexión a la mitad del proceso. Revisa el diario de bitácora del estudiante para evaluar el pensamiento crítico y la resolución de problemas en el proceso. En el componente cuantitativo se utiliza una escala de estimación final para calificar el informe técnico y la presentación oral basándose en criterios numéricos para ver el resultado del producto. Aquí podemos observar una triangulación donde se implementa un tipo de evaluación mixta, es decir, se aplica el método cualitativo y el método cuantitativo en un mismo proceso para ver el resultado final del estudiante. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Jaime Palacio. Ok, para continuar reforzando lo que mi compañera Omair y mi compañero Edward han venido explicando, yo les voy a hablar un poco de las estrategias evaluativas que hemos utilizado para nuestra investigación. Por ejemplo, la observación sistemática. La observación sistemática es el cómo miramos. No es simplemente ver al grupo, es una técnica planificada donde el evaluador utiliza instrumentos como por ejemplo una lista de cotejo, un diario de campo, para registrar el comportamiento específico de cada individuo sin intervención. También podemos reforzar lo que es el nivel diagnóstico, que sabe, ¿ok? El que buscamos. Es la radiografía inicial, su objetivo es identificar el punto de partida. ¿Qué sabe el sujeto? Busca determinar conocimientos previos, bases cognitivos, habilidades motoras, o actitudes antes de iniciar una instrucción, ¿ok? Allí también podemos explorar la naturaleza de la búsqueda. Es una fase que va descubriendo. No buscamos medir con un número, sino captar la esencia del fenómeno, es decir, la exploración. Luego tenemos lo que es las preguntas guía. Las preguntas guía
Estas preguntas guía nos ayudan a reordenar lo que nosotros vamos a ir gestando en nuestra evaluación, cómo van, dónde vamos a ir formando, ¿ok? Es una evaluación cualitativa y empezamos con nuestra retroalimentación. Mirar con orden, sin prejuicios, para entender de dónde venimos antes de decir hacia dónde vamos. ¿Ok? Luego tenemos las evaluaciones como tal. La evaluación sumativa, las rúbricas o el portafolio, que son herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder avanzar en las evaluaciones, en estas estrategias. Por ejemplo, la rúbrica, la evaluación sumativa es el resultado final. Es aquella que se realiza a terminar un ciclo, unidad o proyecto. Su función principal es certificar, calificar. Allí medimos el conocimiento de lo que el estudiante pueda tener. La rúbrica, el instrumento de medición, es una matriz o cuadro de doble entrada que establece criterios claros a nivel de desempeño. Ejemplo, un examen puede tener allí el nivel de excelente, bueno, regular. Es la herramienta que permite una evaluación cualitativa, sea objetiva, ¿ok? El portafolio es una colección de evidencia. Casualmente, actualmente en esta unidad estamos usando este portafolio. Es una técnica de evaluación que consiste en una recopilación sistemática de los trabajos, reflexiones, documentos. Allí el estudiante puede periódicamente incluir información que sea necesaria para la evaluación. Para complementar estas estrategias, nosotros nos vamos a enfocar en el portafolio. Un portafolio, como lo comenté anteriormente, es una recopilación selectiva y seleccionada de los mejores trabajos, proyectos y logros de un profesional, utilizado como carta de presentación para demostrar habilidades y captar clientes o empleadores. En este caso, en el ámbito educativo, el portafolio es diseñado para determinar todo el análisis y toda estrategia utilizada para la investigación. ¿Ok? En cuanto a la autoevaluación y coevaluación, son estrategias de evaluación formativa donde los estudiantes asumen un rol activo. La autoevaluación implica reflexionar sobre el propio desempeño, mientras que la coevaluación es la evaluación mutua entre pares. Ambas fomentan la responsabilidad, el juicio crítico y el aprendizaje colaborativo. ¿Ok? La autoevaluación, y aquí me voy a frenar, define estudiante, evalúa su propio proceso de aprendizaje, reconociendo logros, dificultades y fortaleza. El objetivo de la autoevaluación es desarrollar la autorregulación y la conciencia crítica sobre su propio trabajo. Un ejemplo es cuando un estudiante puede hacer una presentación, una exposición, y luego el profesor, que ya lo hemos visto y ya lo hemos vivido, le pregunta: ¿cómo tú te sentiste haciendo la exposición? Bueno, profesor, yo me sentí bien, eso que me faltó indagar más en este tema, siento que me faltó un poco de mayor seguridad. Esa es la autoevaluación. En cuanto a la coevaluación, se puede definir como un proceso de evaluación conjunta, donde los estudiantes evalúan el trabajo y el desempeño de sus compañeros. Aquí es sumamente importante que tengamos en cuenta que es una evaluación. Son puntos de mejora para reforzar, son puntos de mejora para
que nuestros compañeros puedan mejorar. No son críticas destructivas, no son críticas que hagan sentir mal a los compañeros, no. Acá nosotros debemos ofrecer retroalimentación constructiva, fomentar el aprendizaje entre iguales y mejorar el trabajo en colaboración con los demás. Un ejemplo de eso, un grupo integrante utiliza una rúbrica para evaluar al participante y aportar sugerencias competitivas, ¿ok? Luego viene el punto de la heteroevaluación y la retroalimentación. La heteroevaluación es un proceso educativo donde personas, generalmente el docente, evalúa el rendimiento, conocimiento y actitudes de otra, en este caso de los estudiantes, de los alumnos. Su objetivo es evaluar objetivamente el aprendizaje para ajustarlo y mejorarlo. Es la acción tradicional realizada por agentes expertos al estudiante. Quiero reforzar o destacar algunos aspectos importantes de la heteroevaluación. El agente principalmente es el profesor. ¿Ok? Evalúa al alumno, aunque puede inclinarse la evaluación de directivos, familiares o agentes externos. Finalidad, detectar errores y aciertos, medir el logro de objetivos y proporcionar retroalimentación para mejorar. ¿Ok? ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Utilizarse exámenes, pruebas de diagnóstico, trabajo, rúbricas y proyectos. ¿Ok? Es importante que tengamos esto en cuenta. Podemos utilizarlo, por ejemplo, un profesor corrige un examen o un proyecto y le da una calificación al estudiante. ¿Ok? Luego tenemos la retroalimentación. Este tipo de evaluaciones utiliza de escala de estimaciones numéricas con rangos de puntuación del 1 al 10. ¿Ok? Para reforzar un poco la retroalimentación como proceso para transformar, debemos tener en cuenta que la retroalimentación debe ser una retroalimentación clara, respetuosa, oportuna y específica. La retroalimentación es el nivel más alto de la comunicación pedagógica. A diferencia de la retroalimentación tradicional, la retroalimentación para transformar, que suele ser una simple corrección, esto es más algo más de transformar el nivel pedagógico estudiante que simplemente darle un feedback. Esto busca, o esta retroalimentación para transformar busca cambiar la estructura mental del estudiante. No se trata solo de que el alumno arregle una tarea, sino que entienda cómo piensa y cómo puede mejorar por sí mismo el futuro. ¿Ok? Es importante que tengamos esto presente del qué es la retroalimentación para transformar. Tu argumento es débil, debes mejorarlo. Vamos a tomar estas observaciones, ¿ok? El diálogo debe ser bastante fluido, un diálogo entre estudiante y profesor para darle mayor autoestima al estudiante. El profesor debe entender que no estamos acá para calificar negativamente al estudiante, sino darle herramientas para que el estudiante pueda entender a dónde voy, quién soy, cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo lograr. La retroalimentación para transformar no es enseñar el error, es iluminar el camino. No busca mejorar el trabajo del alumno, busca mejorar al alumno en sí mismo. Con estos puntos claves que nosotros le estamos dando, es importante que tengamos presente como profesor que el alumno es nuestro futuro y nosotros tenemos que darle herramientas profundas para que el alumno pueda profundizar en su futuro y pueda profundizar en el futuro de la nación.
Para finalizar, compañeros, queremos dejarle una pregunta reflexiva. ¿Es posible que una evaluación sumativa, una nota numérica, refleje finalmente la complejidad de una herramienta evaluativa que muestre el esfuerzo y la evolución de todo un semestre? ¿O termina la cifra estadística matando la riqueza cualitativa del proceso educativo? Le dejamos esta pregunta para que dejen sus comentarios sobre nuestra evaluación. Hasta luego.